Vamos a conocer las noticias del mundo. El veterano economista del Banco Mundial, Pedro Pablo Kuczynski, se imponía por menos de un punto sobre la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori en la más disputada elección presidencial de los últimos tiempos, que mantiene dividido al país y también lo mantiene en vilo, pese a que ya se lleva más del 90% de lo escrutado. Los primeros resultados del escrutinio oficial daban una ligera ventaja a Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori en el balotaje presidencial de Perú. Con 51,7% de las actas procesadas, el economista de centro derecha obtenía 50,59% de los votos, frente al 49,41% de la populista de derecha. Las cifras, que seguían a las proyecciones de boca de urna, aún no permitían declarar a un rotundo ganador. No hemos ganado todavía, para eso hay que esperar los resultados oficiales. En el fujimorismo también primaban los llamados a la cautela. Keiko agradecía a los peruanos que le dieron su respaldo y calificó el escenario como un empate técnico. Vamos a esperar con prudencia, porque toda la noche llegarán los votos de las regiones, del extranjero y el voto rural del Perú profundo. Se espera que el órgano comicial publique este lunes los resultados que aclaren el panorama político del país. Los peruanos elegían nuevo presidente tras una larga campaña en la que la favorita indiscutible era Keiko Fujimori. Pero Kuczynski ganó terreno en las últimas semanas. Y Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se determine el acceso al uso de las aguas del río Sililá en la zona limítrofe entre ambos países. Así lo anunció el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Así lo anunció el lunes el gobierno de Santiago. El Silala nace en territorio boliviano y culmina en el Océano Pacífico atravesando territorios chilenos. En marzo, el presidente boliviano Evo Morales anunció que demandaría a su vecino por el uso de las aguas del río. Argumentó que es un manantial desviado artificialmente por Chile. Pero Santiago sostiene que es un río internacional y espera demostrarlo en La Haya. Para que se determine que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, Chile tiene derechos sobre las aguas de este curso de agua internacional. Y al menos 3 personas murieron y otras 9 resultaron heridas, algunas gravemente, al chocar un tren de pasajeros con uno de mercancías. Esto ocurrió en Bélgica. Hemos tenido mucha suerte de que no haya más víctimas, declaró el alcalde local a la prensa. Un tren de pasajeros chocó por detrás a uno de mercancías en Bélgica la noche del domingo, dejando al menos 3 muertos y 9 heridos, algunos de gravedad. Debido al impacto, 2 de los 6 vagones descarrilaron, señalaron en un comunicado la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas e Infrabel, empresa que gestiona la red ferroviaria. El accidente ocurrió en la línea que une Namur y Lieja. Ya comenzaron las investigaciones, pero la prioridad es ocuparse de las víctimas, agrega el comunicado. La agencia de prensa belga calificó el choque como muy violento y agrega que varios pasajeros quedaron atrapados hasta la llegada de los auxilios. Y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó la detención de un ciudadano francés que pretendía realizar atentados durante la Eurocopa, que se celebrará a partir del 10 de junio y durará hasta el 10 de julio y se realizará en Francia. Un francés que preparaba 15 atentados en Francia antes y durante la Eurocopa de fútbol fue detenido el 21 de mayo en Ucrania. Logramos evitar una serie de ataques terroristas. Los objetivos de explosión sonará extraño, pero es verdad y está documentado, una mezquita musulmana, una sinagoga judía, una institución que recauda impuestos de ciudadanos franceses y estaciones de monitoreo de autopistas. El francés fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia.
Su detención se iba a hacer pública luego de la Eurocopa, pero filtraciones en la prensa obligaron a difundirla ahora, indicó el portavoz. En el marco de una investigación de 6 meses, los servicios secretos le tendieron una trampa por la cual el francés recibió todo tipo de armas. 5 fusiles de asalto Kalashnikov, más de 5.000 municiones, 2 cohetes antitanques y 125 kilos de TNT, entre otras cosas, indicó. El joven había llegado a Ucrania en diciembre de 2015, haciéndose pasar por un voluntario y entrado en contacto con unidades militares en el este del país, donde el ejército combate a los separatistas prorrusos. Y finalizamos en Estados Unidos, donde los restos del boxeador, la leyenda Mohamed Ali, llegaron a su ciudad natal, donde el Centro Islámico ofreció un servicio religioso ecuménico en su memoria. Residentes de la ciudad sostienen que Ali debe ser recordado como la verdadera cara del Islam, religión a la que Cassius Clay se convirtió en los años 60. El expresidente Bill Clinton, el actor Billy Crystal y el periodista deportivo Bryant Campbell darán los discursos fúnebres en la ciudad donde el 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados creció y dio sus primeros golpes. Una de las personalidades más relevantes del siglo XX, el carismático deportista falleció el viernes a los 74 años, tras batallar contra la enfermedad de Parkinson durante más de 3 décadas. Ali se había hecho musulmán en los años 60 y el Centro Islámico de Louisville ofreció un servicio religioso ecuménico en su memoria el domingo. Nos da fuerza saber lo que hizo en su tiempo, no solo por el deporte de los atletas en general, sino aún más para la nación, para la comunidad internacional, para la caridad y un gran etcétera. Residentes de su ciudad natal sostienen que Ali debe ser recordado como la verdadera cara del Islam en tiempos en que los musulmanes enfrentan discriminación en Estados Unidos. Dejamos por un momento las noticias internacionales. Damos la bienvenida a Carlos Roquel, jefe del Departamento de Noticias Departamentales, precisamente porque, tal y como lo anunciamos la semana pasada, se cumplió este día. Bloqueos, Carlos, en el sur del país. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, William. Efectivamente tenemos la información. Aún continúan los bloqueos a esta hora. Esto precisamente en Suchitepeques y Retauleu. Un paso importante hacia la frontera de México. Muy bien, regresamos entonces con el detalle de esta información, con las imágenes, luego de la pausa.